Bienvenidos a este taller. Hablaremos hoy de estima de sí y narcisismo, dos realidades que se cruzan y que también tienen muchas relaciones entre sí. Vamos a aclarar este término narcisismo. Deriva de un término, de una palabra griega, de este personaje de la mitología griega, Narciso, el cual es el protagonista de un relato muy antiguo. Era un joven bellísimo que un día contempló su propia imagen reflejada en un espejo de agua. Se enamoró de ella ignorando que la imagen reflejada era él mismo. Así se arrojó al agua y se ahogó. Bueno, este es el mito de Narciso. ¿Qué nos quiere decir frente a esta, visión? Bueno, es comprensible ante todo asociar el narcisismo con una patología narcisista. Es un narciso, es una personalidad narcisista. Algunas veces se está exagerando, no siempre se trata de una patología. Es un componente fundamental de nuestra vida, de nuestra experiencia. Es también muy unido a lo que hablamos como amor de uno mismo o de estima de uno mismo, la autoestima. Según la terminología de los psicoanalistas, el narcisismo es el proceso en el que la libido, esta energía psíquica que nos hace vivir, que nos hace también tender a crear relaciones interpersonales, se dirige hacia uno mismo. En lugar de salir de uno para crear relaciones, para tejer relaciones importantes, esta tensión se dirige hacia uno mismo. Este amor es inevitable también en el desarrollo de la persona. ¿Por qué? Porque se precede el amor hacia los otros. Si nosotros pensamos en los niños, vemos que están todos centrados en sí mismos. Y después, con el paso de los años y también con el paso de las experiencias, vemos que se van casi desinteresándose de la familia de sí mismos y de la familia para dirigirse hacia los demás. El niño supera este tipo de narcisismo cuando sustrae parte de su amor a sí mismo y lo dirige hacia los demás, hacia lo exterior. Bueno, esta es la teoría de Freud, es la teoría psicoanalítica que tiene todavía una importancia para explicarlo. Pero esto nos dice también no solo que es natural, que es normal que esté presente en las personas, en los niños, por ejemplo, y también en las personas adultas. Hay un narcisismo que podríamos definir sano. Sí, una valoración positiva de uno mismo, también el compromiso con el cuidado de la propia persona, el cuidado desde el punto de vista también físico, de la ropa, del peinado, pero también el autocuidado de tipo afectivo, el autocuidado de tipo cognitivo y también del autocuidado de tipo espiritual. Es también la tendencia a la protección frente a las amenazas externas. Todo eso hace parte de este narcisismo sano, como también una motivación, este empuje que nos motiva para ser mejores, para destacar también en uno u otro campos de la vida. Bueno, pero desde el punto de vista común, y cuando se habla de narcisismo, siempre se le da esta pincelada negativa y comprendemos también el porqué de esta visión bastante negativa del narcisismo. La identificamos como una persona que, segura de sí, sabedora de lo que quiere, muy determinada, resuelta, capaz. Pero al mismo tiempo también, cuando pensamos en una persona narcisista, pensamos que va camuflando, va maquillando su debilidad, su vacío interno y manifiesta en realidad, si tú escarbas un poquito en la relación, esta real carencia de autoestima. Hay también señales que nos ayudan a identificar el narcisismo no sano. Por ejemplo, una idea de grandiosidad. Yo soy más que los demás. Y también tengo derecho.
expectativas irracionales sobre cómo los demás deben tratarme a mí. Hay también fantasías de poder, de éxito, de belleza, de amor, bueno, que crean personas que se creen especiales, que intentan también, hacen todo lo posible para que su estatus de superioridad sea reconocido por los demás, los cuales deben convertirse en admiradores que admiran este ego extraordinario de la persona narcisista. Otro de las características típicas es la falta de empatía, es decir, la persona está así de concentrada en sí misma que no tiene ganas ni fuerza para sintonizar con el sufrimiento ajeno y también con las emociones de los demás. Están casi, las personas así, narcisistas, están casi concentradas en sí mismas, que no tienen energías ni la capacidad mental para comprender cómo uno pueda vivir otras emociones, otros sufrimientos, y más bien ven a los demás como admiradores o personas a las cuales explotar. Y cuando otras personas destacan en algo, bueno, las personas narcisistas sienten que envidia y también tienden a ser bastante arrogantes, es decir, a imponerse con términos y con modalidades bastante duras frente a los demás. ¿Qué suscita dentro de ti estos comentarios? Podrías ver un poquito cómo también tienen una repercusión dentro de ti. Tal vez te das cuenta de algunos rasgos, no, claramente no patológicos. Son rasgos también que pueden ser manifestación de un narcisismo sano. O puedes también ver cómo identificar cómo algunas personas, lamentablemente, alrededor de tu círculo, tienen estas características. No se trata de juzgar a los demás, sino de llegar a hacer este autodiagnóstico y también un diagnóstico de las personas que están alrededor de ti. Después de este análisis de uno mismo para ver si hay rasgos de narcisismo, pienso que puede ser importante también que lo pongamos en relación con la autoestima, porque los dos conceptos son bastante cercanos, sí, no digo que se empalman, pero en algunos sentidos también tienen muchos puntos de contacto. Bueno, es un discurso un poquito complejo, siguiendo también algunas teorías psicológicas que nos hablan de la autoestima, empezando hablando del concepto que uno tiene de sí mismo. Cada persona tiene un concepto. ¿Quién soy yo? ¿Qué idea tengo de mí mismo?
Y claro, este autoconcepto influye sobre el comportamiento y termina también el tipo de relación que la persona quiere establecer con el entorno. Y de esta idea de uno mismo, que podemos llamar concepto de sí mismo o autoconcepto. Bueno, es la idea que las personas tienen acerca de lo que creen que son. Bueno, no siempre después lo que uno cree que es corresponde a lo que es en realidad. Pero bueno, este autoconcepto se fundamenta en esta idea que uno tiene de sí. Pero al mismo tiempo, este autoconcepto debe hacer las cuentas con algo que nosotros construimos, de cómo deberíamos ser. Es lo ideal de uno mismo. Y así que se dan cuenta que puede haber también un cierto conflicto entre el concepto que tengo de mí y cómo yo debería de ser, lo que me gustaría ser, o incluso también lo que sí, siento como una obligación llegar a ser. Como ven, pueden hacer una cierta sí, no coincidencia entre el autoconcepto y el yo ideal. Bueno, esta discrepancia, esta diferencia entre lo que yo siento que soy y lo que debería ser, esta discrepancia mide también el tema de la autoestima. ¿En qué sentido, podríamos decir? Bueno, sí, mi yo normal, real, y mi yo ideal son bastante parecidos, hay una autoestima buena. ¿Sí? Mientras que cuando hay una diferencia entre mi yo real y mi yo ideal, que rebasa muchísimo lo que soy, bueno, la autoestima se aumenta la discrepancia de los dos términos, es decir, más autoestima, menos distancia, dicho de una manera muy rápida. Más distancia y menos autoestima. ¿Por qué? Porque yo me confronto con lo ideal de mí mismo, que es casi inalcanzable. Mientras que si hay una correspondencia, casi una identidad entre lo que soy y lo que quiero ser, aumenta también la percepción de estar bien conmigo mismo, esta autoestima. Pero vemos también ahí cómo autoestima y narcisismo se encuentran íntimamente ligados. El narcisismo sano se refiere a una autoestima normal, pero, cuando hay un narcisismo no sano, ahí entran en juego problemas también por la autoestima. ¿Por qué? Yo tengo una idea grandiosa de mí mismo, ¿o no? Y también estoy convencido de eso, pero la realidad no corresponde a lo que yo pienso de mí. Y ahora soy narcisista. De ahí también que esta autoestima es frágil. Es frágil, ¿por qué? Porque debe siempre ser apuntalada, debe ser siempre, podríamos decir, afianzada por reconocimientos externos. Es decir, necesito de proyectar alrededor de mí una buena imagen de mí, y no porque yo soy así y me presento por lo que soy. Debo siempre recibir cumplidos, piropos por parte de los demás, porque si no, mi autoestima, bastante frágil, se desmorona. Así, una persona narcisista, una persona con una sana autoestima, en primera instancia pueden parecer muy similares, sin embargo, son muy diferentes. ¿Por qué? Porque en la autoestima uno depende de sí mismo, de una valoración interna, mientras que en el narcisismo la persona depende casi exclusivamente de cómo la persona es tratada por los demás. Y así la autoestima implica el reconocimiento de sí. Solo se puede estimar lo que se conoce, y mejor aún si es un conocimiento realista. Sentirse bien con uno mismo, aceptarse por lo que uno es, nos permite también movernos, navegar en la vida con un sentido de propósito, de valor también. Tengo valía. Percibimos a nosotros como miembros valiosos de una sociedad y también nos relacionamos con los demás
con una actitud de sensibilidad, de finura psicológica frente a los sufrimientos ajenos, de compasión, de capacidad de ayudar, de empatía. La autoestima no necesita comparaciones. No es uno ni inferior ni superior. Son seres personas que existen y ya. El narcisismo puede constituir, ya lo decíamos al inicio, una etapa de transición. Bueno, cuando, por ejemplo, la persona, el niño pasa a ser adolescente, después de adolescente a joven, pero puede ser también otra, disculpen, otra etapa que se manifiesta cuando la persona, no sé, vive una crisis muy importante, no sé, la pérdida de un ser querido verdaderamente importante, que su mundo interior se desmorona. Bueno, o cuando también, al revés, tiene un éxito inesperado. Estoy pensando, por ejemplo, en algunos deportistas, ¿no? Que tienen inmediatamente, están todavía jovencitos, están catapultados en la cumbre de la montaña, con todos que tienen los ojos fijados en ellos. Bueno, puede ser que también esta situación cree una cierta, bueno, podríamos decir, una cierta turbación de la mente. Y uno empieza a cuestionarse sobre quién es y algunas veces tener una imagen falseada de sí mismo. Bueno, pero puede también dar lugar un momento de crisis o un momento de éxito inesperado a este trastorno narcisista de la personalidad. En este caso, el yo se concibe a sí mismo como el ombligo del mundo y en consecuencia se espera de los demás con estas expectativas exageradas y reales. Bueno, espera todo lo que los demás en realidad no pueden darle, que lo traten como lo que no es en realidad, ni será ni podrá serlo, nunca, jamás. Pero la persona vive con estas expectativas y siempre se percibe como los demás, envidiosos, no me quieren, no me valoran como yo debería ser valorado. Esto es ya un trastorno psicológico, es decir, una especie de enfermedad. Bueno, el narcisismo, podríamos decir, para ver la comparación, es competitivo, debe sobresalir. Es una estima fruto de la imagen, de la opinión externa. El narcisismo supone un amor y admiración en exceso a sí mismo, sintiéndose superior a los demás que quedan reducidos a meros proveedores de atención, personas que deben ser parte del público, mientras que el único protagonista de esta representación soy yo. La autoestima, en cambio, es aquello que hace que la persona se sienta bien, a gusto consigo misma, como un ser integrado y capaz de reconocer a los demás con sus cualidades y también con sus limitaciones. El narcisismo presenta grandiosidad, escasa empatía en las relaciones personales y necesidad constante de ser admirados por los demás y también reconocidos como seres superiores. Podríamos ver así una comparación entre autoestima y narcisismo. El narcisismo fomenta la envidia, las rivalidades, mientras que la autoestima apoya la compasión y la cooperación. En lugar de ver a los demás como competidores, veo a los demás como personas con las cuales puedo llevar adelante un trabajo juntos. El narcisismo favorece la dominación, mientras que la autoestima favorece la igualdad. El narcisismo implica arrogancia y la autoestima refleja humildad, estar con los pies en el humus, en la tierra, es decir, sin tener una idea equivocada de sí mismo. El narcisismo es ofendido por toda crítica porque lo ve como un atentado a su persona, mientras que la autoestima recibe las críticas sin ningún problema porque lo ve como una oportunidad de ser retroalimentada y de ser mejor. Y así está bien, es correcto que las personas se estimen a sí mismas. Bueno, porque por lo contrario, no serían capaces de defenderse y también de manifestarse, de llevar adelante un proyecto. Bueno, esta defensa de la dignidad personal es uno de los temas más importantes. Por eso también algunas veces autoestima y narcisismo casi se parecen iguales.
Pero al mismo tiempo la persona debería también reconocer a los demás como seres existentes que tienen la misma dignidad y evitar estas situaciones de intento de dominio, de manipulación o de indiferencia frente a los demás. En la actualidad vivimos en una época con un altísimo nivel de narcisismo. Algunos autores, expertos de ciencias sociales definen este siglo como el siglo del yo, del narcisismo. Bueno, estamos inmersos en una sociedad que lo que más valora es el éxito y todo lo relacionado con la apariencia, con esa imagen externa que uno quiere proyectar. Veámoslo también en las redes sociales, en donde hay personas que viven esperando el like. Bueno, mientras que la persona que vive con una sana autoestima dice, bueno, los demás pueden decir también lo que quieren, yo tengo una idea realista de mí mismo. Podemos también añadir en nuestra cultura el individualismo, cada quien por su cuenta, pero al mismo tiempo la persona narcisista que necesita a los demás. Sí, no para relacionarse, sino para que sean personas que apuntalan su yo. O el materialismo, un cierto enfoque en los bienes, en las posesiones, en el tener más, en el acumular, algunas veces también intelicharnos de estas cosas. Bueno, tenemos como resultado el cada vez más elevado índice de patologías narcisistas. La persona no se ama puesto que ni siquiera se reconoce a sí misma. No hay un autoconcepto realista, por consiguiente tampoco que una verdadera autoestima, porque el narcisista lo que ama es que esta imagen de sí mismo idealizada, poco real. Y necesita siempre el reconocimiento de los demás. Bueno, esta búsqueda de esta imagen idealizada del yo ideal es tan grande que la persona narcisista llega a sentir que angustia porque no logra ser como debería de ser, una tensión y también una inseguridad porque los demás pueden darse cuenta que no has logrado esta situación de excelencia. Podríamos también ver cómo la autoestima empieza muchas veces con la vivencia en familia. Por ejemplo, es fundamental la confianza en la mamá y después en el papá, con los demás familiares, porque una persona se siente aceptada, protegida, cuidada y aceptada por lo que es, amada por lo que es, no porque se manifieste de manera extraordinaria. Bueno, esta sienta una base segura para la autoestima. Tomemos en cuenta también los modelos culturales que viven los papás durante la época de la adolescencia. Si tienen modelos culturales bastante individualistas y materialistas, bueno, también puede ser que el jovencito, el chavo, se vaya desarrollando de esta manera, que da importancia mucho a la imagen de sí frente a los demás. Bueno, tomemos en cuenta que siempre una imagen de sí ligada a lo que piensan y dicen y reconocen los demás es siempre muy insegura, muy precaria, porque puede ser tumbada con mucha facilidad. También el rol de la publicidad, en particular cuando la persona es adolescente. Se presentan modelos dominantes de hombres y de mujeres bellas, muy activas, consumistas. Bueno, que para la mayoría de la gente es imposible alcanzarlos. De ahí también una cierta frustración con este yo ideal que yo debería llegar a ser, pero que son inalcanzables. También los estereotipos de cómo ser el hombre y la mujer, con valores bastante materialistas o ligados también a un destacar sobre los demás. La autoestima, según los modelos culturales, va a depender del hacer, del éxito, del cubrir expectativas ajenas y no al ser persona. Y así puede generar también esta cultura personalidades narcisistas y también frágiles. La posibilidad de cruzar la línea de la autoestima al narcisismo está al alcance de la mano, ya que vivimos en una época de consumismo y competitividad donde confundimos felicidad con consumismo y esto nos está consumiendo paradójicamente.
Te dejo un pequeño ejercicio así. Analiza tus niveles de autoestima y de narcisismo y intenta identificar algunos síntomas de la presencia de algunos rasgos de narcisismo, pero también algunos rasgos de una autoestima sana. Te dejo algunos minutos. ¿Qué podría decirnos la fe cristiana y la experiencia de vida cristiana? ¿Qué podría decirnos Jesús respecto a estos temas? Autoestima. Bueno, pienso que podemos ver en Jesús a una persona con una fuerte autoestima, con una realista pero también sólida autoestima. Y también Él nos enseña cómo identificar rasgos de narcisismo. Hay una frase, dice, ¿por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Pienso que la primera vez que dijo esta frase, mucha gente se habrá puesto a sonreír o por lo menos, o tal vez también hacía... Sí, a reírselo y decir, mira sí, ¿cómo se puede? Si tienes una paja no puedes, si tienes una viga en el ojo, ¿cómo puedes ver la paja en el ojo del otro? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, deja que yo te saque la paja de tu ojo? Tú que no ves la viga que tienes en el tuyo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, es fácil ver también los puntos ciegos de los demás, pero a menudo no somos capaces y no somos bastante honrados para reconocer el punto ciego o la enorme viga que tenemos en el ojo. Jesús la llama hipocresía. Nos ayuda a identificar estas incoherencias, esta hipocresía, esta falsedad. Y podemos decir también que nada le disgustaba más que esta actitud hipócrita. Amaba a todas las personas, pero se molestaba ante cualquier muestra de hipocresía, especialmente por parte de los jefes de la sociedad. Y nos desafía a todos a mirarnos y a reconocer nuestra propia hipocresía, de hacer este trabajo también de identificación de lo que no funciona bien. Un hipócrita es quien pretende ser lo que no es, más inteligente de lo que es, más capaz de lo que es, más santo y bueno y generoso de lo que es. Se da una imagen falseada de uno mismo. Bueno, ¿quién presenta al mundo una falsa imagen de sí mismo? La hipocresía es la falsedad en nuestra vida, las mentiras y contradicciones en que vivimos que pero no reconocemos, más bien intentamos ocultarlas a los demás. Es nuestra falta de honradez, de sinceridad. Y podríamos decir, tomando la viga como metáfora, es nuestra ceguera, no podemos ver bien. ¿Y cuántas cosas hacemos para que nos vean,
para mantener nuestra reputación o nuestra imagen. Bueno, Jesús sería muy tajante, lo que llamaría esto hipocresía. Bueno, se daba cuenta del narcisismo que estaba presente en muchas personas. Mientras que Jesús se presenta como una persona que es veraz, que dice las cosas que piensa, honrado, sí, sincero, absolutamente transparente, no debe presentar una idea falseada de sí mismo. Su mirada era penetrante y podía ver las mentiras y la falsedad del mundo que lo rodeaba. ¿Por qué? Porque tenía una personalidad muy sana y muy bien desarrollada. Y así podríamos decir que la viga es tu ojo. La viga en tu ojo es tu ego egoísta, sí, tu ego narcisista, que te hace ciego ante la verdad sobre ti mismo, sobre los demás y también sobre la realidad de las cosas. Podríamos también ir rastreando por qué Jesús tiene una personalidad con una autoestima sana y bella. Bueno, pienso que fue importante su vivencia familiar en Nazaret, una vivencia de sentirse como amado. Sí, amado por sus papás, amado por las personas, bien integrado en el tejido de la familia. Después ahí hay la imagen también de Jesús bautizado por Juan en el Jordán y la voz del Padre que le dice, tú eres hijo muy amado. Pienso que esto es una forma también psicológicamente importante para reconocer que como Jesús se siente que, hijo amado, ya eres ya amado, no debes granjearte el amor, no debes descubrir o comprar el amor. Ya eres hijo amado, ya. Lo reforzó este anuncio en su identidad y misión. Nada ni nadie puede detenerlo, porque se siente hijo amado. Bueno, al mismo tiempo lo vemos libre de toda forma de narcisismo, volcado en su proyecto, es decir, una vida para los demás. No está así defendiendo su ego, está dedicado ¿a qué? A realizar algo fuera de sí. ¿Cómo podemos nosotros manejar el narcisismo? Bueno, ante todo es necesario llegar a ser conscientes de este narcisismo, de este ego bastante inflado. Sí, bastante inflado que es suficiente, sí, nada para que se desinfle, se ponche y así la persona se caiga como un globo. Lo ponchas y se cae al suelo. Bueno, conciencia de estas tendencias. Siguiente paso consiste en reconocerlo como una falsa imagen de tu verdadero yo, como una ilusión. Algunas veces pensamos que esta idea grandiosa sea nuestra verdadera identidad, mientras que nuestra verdadera identidad es otra, es mucho más bella, mucho más también alcanzable. Reconocer ya lo que somos nos permite también apreciarnos. Un autor dice también, ¿ves tu verdadero ego? ¿Ves también este ego inflado e hinchado? Bueno, que es tu narcisismo. Disóciate de él, es decir, toma la distancia de este ego inflado. Puedes reírte de él, burlarte de él, hacer ironías sobre esta tendencia narcisista. Lo transformas en un objeto, y cuando es un objeto no eres tú, es un objeto fuera de ti. Y ahora puedes también tomarlo como una imagen, como podríamos decir una fotografía o un video, está fuera de ti, no eres tú. Puedes también disociarte y alejarte de él. Bueno, y es lo que hizo Jesús también en el desierto, según una interpretación un poquito rara. En el desierto fue tentado y él rehusó identificarse con las falsas imágenes de sí mismo que le presentaba Satanás, de tener el poder, de tener fama, de tener también muchos bienes. Bueno, estas falsas imágenes adoptan la forma de una tentación en el Evangelio. Era la manera para expresar en aquel entonces esta crítica del narcisismo. Pero Jesús vemos que se disocia y dice que no necesito muchas cosas para vivir con dignidad. No necesito fama. Tengo mi proyecto. No necesito poder sobre los demás.
Me conformo con ayudar a los demás, con servirlos, por llevar adelante un proyecto mayor. Y Jesús y nos repite también a cada uno de nosotros, eres hijo amado. Pienso que esta es la fuente más segura de la autoestima. Tú vas buscándola en tu inteligencia, en tu fuerza física, en tu belleza, en tu perspicacia, en todas tus facultades, pero en realidad siempre serán frágiles y también que se pueden socavar. Nada ni nadie podrá quitarte esta dignidad y esta autoestima, ni tú mismo puedes quitártelo. Bueno, eres hijo amado por Dios. Esta es la fuente de la autoestima. Y también podemos empezar de esta manera a ver los verdaderos signos de nuestro yo real, de identidad verdadera. Ante todo, este deseo de conocer la verdad sobre nosotros mismos. También la capacidad de abrirnos a los demás, en particular de detectar el sufrimiento ajeno. Es la gratitud también hacia los numerosos dones que la vida nos ofrece. El ego, el narcisista, es incapaz de agradecer. Todo se le debe. Mientras que la persona que tiene una sana autoestima dice, bueno, la mayoría de las cosas no las he producido yo. Han sido un regalo inmerecido de parte de los demás o de parte de la naturaleza para uno que cree es por parte de Dios. Y también hace parte de la autoestima esta capacidad de tener genuinos sentimientos de arrepentimiento cuando uno hace el mal, cuando uno se comporta mal con los demás. La autoestima sí va de la mano con la libertad interior para concentrarse en un proyecto de vida que tal vez no será muy, podríamos decir, reconocido a nivel de los demás, o que no será, que no nos dará brillo. Pero un proyecto de vida que uno siente que es el suyo, que dice, sí, debo vivirlo, porque este es mi proyecto de vida. Los demás pueden pensar lo que quieren, y no por los éxitos que pueda acarrear, sino por el valor intrínseco que tiene este proyecto de vida. Tomé estas reflexiones también de algunos autores, y me gusta también, como dice el Evangelio, dar al César lo que es del César. Es decir, algunos apuntes de un taller que tomé con Victoria Molina, un libro precioso, Jesús hoy, una espiritualidad de libertad radical, de Albert Nolan, este autor africano, y de Daniels, Las estaciones de la vida. Bueno, era solo para que sepan. Pienso que al término de este camino, nosotros podemos ahora también hacer una especie de resumen. ¿A qué punto estás en el desarrollo de tu verdadero concepto de ti mismo? ¿Has tomado este vuelo así despegado de la realidad que es el narcisismo? ¿O se estás moviendo hacia una sana autoestima que es el reconocimiento de lo que verdaderamente eres? Y eres un ser extraordinario, excepcional. No necesitas añadirle otros maquillajes. Ya eres un ser digno de autoestima.